¿Qué obligaciones concretas se derivan para el Estado en respecto a garantizar la identidad de género sobre la opinión consultiva 24? Bueno, la opinión consultiva 24 nos da herramientas para ya estructurar un mecanismo idóneo para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y las personas intersex, y sobre todo los mecanismos para este cambio y el establecimiento de un criterio uniforme para esto. La historia en el Ecuador sobre el cambio de la identidad de las personas trans e intersex viene de una historia alrededor desde el año 2007 más o menos, ya que en el 2007 comienza el primer proceso legal para pedir el cambio del nombre en la cédula frente a la identidad estética de las personas. Ya para el año 2010, el caso de Dairis Estrella Esteves marca un precedente, perdón, el 2009 de Dairis Estrella Esteves, en donde por primera vez en el Ecuador la Corte Provincial de Pichincha reconoce el cambio de la identidad y le concede a Estrella Esteves colocar sexo en su documento de identidad. Lamentablemente este caso fue únicamente con efectos interpartes, es decir, solo tuvo efectos para Dairis Estrella Esteves. Tanto así que en el año 2010, un año después, Dayan Rodríguez solicita judicialmente lo mismo y la Corte Provincial del Guayas le niega, sustentándose en la Biblia y en el Génesis. Y ahí vemos que jurídicamente se crearon dos sentencias que se contradecían frente a una misma realidad, que era el cambio de identidad de las personas trans e intersex en sus documentos oficiales de identidad. Y esto se mantuvo por mucho tiempo así, esta contradicción. Y bajo esa contradicción, en el año 2013, la Corte Constitucional, la Sala de Selección, supuestamente tiene que hacer ese ejercicio de seleccionar las mejores sentencias para elevarlas a jurisprudencia y que sean de cumplimiento obligatorio por todas juezas y jueces en el país. Tomó y analizó el caso de Dairis Estrella Esteves, pero dijo que no era relevante y que por lo tanto no merecía convertirse en jurisprudencia, y la contradicción se mantuvo. Hasta que en el año 2016 la Ley de Identidad y Registro Civil, que se creó a inicios del 2016, colocó en su artículo 94 este violento, digámoslo así, artículo en el cual se permite el cambio de género en la cédula, no de sexo, sino de género, por un lado, y a las personas cisgénero nos dejaba la categoría sexo, por lo que se generaban dos tipos de cédula: la cédula cisgénero con la categoría sexo y la cédula trans con la categoría género. Pero además de eso se colocó condiciones que violentan el derecho de la autopercepción de género, que es el tener más de 18 años, contar con dos testigos que avalen que la persona es trans por al menos 2 años, lo que significa violentar la decisión propia de la persona y que terceros sean quienes avalen una percepción que es personal. Esta contradicción se mantuvo en la Ley de Registro Civil del 2016, pero el 10 de mayo del 2017 aparece el caso de la Corte Constitucional sobre Bruno Paulo Calderón, que es una persona intersex que solicitó el cambio de sexo en su documento. El registro civil le dijo que no, que como era una persona intersex, nació con un sexo, lo formaron quirúrgicamente a temprana edad a otro, en la adolescencia su cuerpo cambia y la persona se identifica con el sexo que no fue operado. A esta persona la operaron como mujer, pero su cuerpo reaccionó como hombre y su identidad, su autopercepción fue de hombre. Y en la ley antigua, más bien en la ley vigente, señala que cuando hay errores en, en el registro del sexo de la persona, hay que hacer un juicio civil, un sumario, un juicio sumario civil
para que el juez de lo civil ratifique este error y le diga al registro civil que haga el cambio respectivo. Pero en el caso de Bruno Pablo Calderón no es que hubo ningún error. Primero hay un problema porque este caso pasó como hace unos 20 años, no había la percepción de protección de las personas intersex, de no mutilar su cuerpo. Pero el cuerpo de él fue mutilado por decisión de sus padres y de su médico en ese entonces. Suponemos con la mejor de las intenciones, pero estas mutilaciones y estas intervenciones tan tempranas provocan a que las personas luego tengan complicaciones con su cuerpo y con su identidad. Y Bruno Pablo Calderón se vivió su adolescencia y su adultez como trans masculino. Y justamente pide al registro civil que se hagan los cambios, le dicen que no, inicia los procesos judiciales, en primera instancia le conceden el cambio por el precedente de Estrella Esteves, pero la Corte Provincial de Pichincha le dice no, que lo que ha hecho el registro civil es adecuado, que debía haber hecho el proceso civil previo. Y bueno, con esto inician una acción extraordinaria de protección, va a la Corte Constitucional, y lo importante de la sentencia del 10 de mayo del 2017 es justamente que primero critica a la ley del 2016 que dice que no pueden haber una cédula trans y una cédula cisgénero, que estos requisitos son absurdos porque violentan el derecho de la autopercepción del género y que no son terceros quienes tienen que decidir, tercero juez o tercero registro civil o tercero testigo, sino la persona en su individualidad. Y este precedente también es importante porque la Corte desarrolla la interpretación de la Constitución en artículos muy valiosos para la población LGBTI. Interpreta el artículo 11 numeral 2, el 66 numeral 8, el 66 numeral 5, el 66 numeral 28 y el artículo 83 numeral 14. Hace una interpretación sistemática y progresiva donde todos estos artículos construyen primero la no discriminación por orientación sexual y la identidad de género, y por otro construyen el derecho a la identidad de género, y de hecho la sentencia reconoce como un derecho fundamental y constitucional a la identidad de género, que no está taxativamente en la Constitución, pero la Corte dice, como está el derecho a la libertad de expresión, como está el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad, interpretado con el principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, que está como principio, como derecho y como responsabilidad y como obligación del Estado, toda esta conjunción de principios, valores y reglas jurídicas de la Constitución llevan a señalar que el derecho al cambio y a la identidad y a la autopercepción de género es un derecho constitucional en el Ecuador, y se le brindó el cambio a Bruno Pablo Calderón. Frente a todo este cuento de lo que pasó con el tema de la identidad de género y las personas trans e intersex en el Ecuador, este precedente de la opinión consultiva número 24 es relevante, le da más fuerza a lo que ya se obtuvo en temas trans en mayo del 2017, porque primero dice que la autopercepción de género la pueden tener niños, niñas y adolescentes y personas adultas, y que el proceso no debe ser judicial, sino que tiene que ser administrativo, por facilidades y por mayor protección de los derechos de las personas. Y garantiza la autopercepción, es decir, que no son terceras personas, sino es la persona quien decide cómo se siente, quién es y cómo la manifiesta en el exterior. Entonces, estas pequeñas victorias o estas grandes e históricas victorias que se han tenido desde el litigio y desde el lobby y desde la capacitación y la sensibilidad, dan estos resultados, que esta opinión consultiva le va a dar más fuerza a la última sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana y nos dará mayores argumentos para reformar la estructura legal del país respecto a la identidad de género, que eso también ordenó la Corte Constitucional como medida de reparación en el caso de Bruno Pablo Calderón.
por lo que representa esto una herramienta muy valiosa para el activismo y para la protección de derechos LGBTI y en general de la dignidad humana.